Vamos a ver en AutoCAD el caso del dibujo de un cilindroide. Como vemos, esta superficie está formada por las uniones entre un arco que, por ejemplo, está en esta cara y en otro, en este caso vertical, en posición distinta de este. En este caso es ortogonal, puede no serlo, ¿no? Y lo que sí, el programa AutoCAD con superficie reglada lo que hace es dividir la directriz, o sea, la línea donde se apoyan las generatrices, en partes iguales, en ángulos iguales, ¿no? Como lo mismo hace en este, al final hace que todas estas generatrices en realidad sean todas paralelas a el plano de la base, por ejemplo. Y esto lo podemos ver aquí en una proyección, por ejemplo, en una proyección de este tipo, ¿no? Entonces, si nos acercamos, vemos que efectivamente son todas horizontales. Entonces, es lo mismo que estos trozos de arco sean con medidas angulares iguales, que cortemos aquí a alturas iguales, ¿no? Lógicamente, si corto a alturas iguales, pues este arco pues va a ser de distinto tamaño que el arco que viene por aquí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace. Lo que acabamos de decir no valdría para el caso de el conoide. Como vemos en el caso del conoide, al hacer una partición igual entre los pequeños trozos de arcos y aquí una partición igual, hace que no salga el conoide tal y como es. Este sería el conoide real, o sea que si lo vemos en una proyección en planta o en alzado, vemos que visto desde arriba el conoide real tiene estas secciones ortogonales, que son triángulos, a esta línea, mientras que en el caso de la reglada ladeada de AutoCAD, pues sale de esta forma, ¿no? Porque esta es una circunferencia y esta es una recta. Al unir en partes iguales, la división en partes iguales del arco y de la recta, sucede esto, ¿no? Cosa que no pasa con el cilindroide, y vamos a ver por qué. Aquí, al hacer esto en movimiento, 3D Enter, 3D órbita, nos movemos y ahí vemos ya la diferencia entre el conoide real, que es este de la derecha, y el que genera AutoCAD, que se parece a un conoide pero que no lo es, ¿no? Bueno, entonces lo único que habrá que hacer en AutoCAD es esto. Entonces dibujamos y luego unir las circunferencias. Dibujamos un prisma, prisma recto, marcamos la posición del prisma, hacemos un arco, A, Enter, C, Enter, y cogemos aquí el centro, punto medio y punto final. Y ahora lo que hacemos es copiar, CP, Enter, copiamos este arco y por ejemplo lo colocamos aquí. Y ahora lo giramos, GI, Enter, que es gira, cogemos esto y cogemos este punto y ángulo de rotación 90. Bueno, lo desplazamos de Enter, entonces tenemos de Enter, pinchamos en el arco y cogemos aquí este punto, lo colocamos aquí. Ahora lo giramos en 3D, entonces escribimos gira 3D, Enter, cogemos este objeto, Enter, y eje de rotación este y ángulo de rotación menos 90. Hacemos lo mismo del otro lado, gira 3D, Enter, designamos objetos, Enter, y dos puntos para el eje de rotación este y ángulo menos 90. Bueno, ya tenemos los dos, escribimos subregla y ya está la figura completa. Antes de nada vamos a copiar los dos arcos, CP, Enter, para ver la definición de las generatrices. Entonces venimos aquí, lo copiamos y ahora escribo subregla, pinchamos primera curva de definición y segunda curva de definición, y ahí tenemos ya la reglada ladeada de un cilindroide, ¿no? Si nos ponemos en una proyección en un alzado, verificamos que efectivamente las líneas salen horizontales, por lo tanto son paralelas al plano de la base. Entonces estamos haciendo bien la superficie en conoide, en cilindroide, ¿no? Si queremos hacer más líneas de definición, escribimos la variable surf tab 1 de superficie tabulada, Enter, y en vez de 30 le ponemos 100, por ejemplo. Entonces escribimos subreglada, pinchamos en una curva y en la otra
y ahora vemos que está definida por más generatrices, ¿no? Podríamos hacer más, menos y definir el número de generatrices que suponen esa superficie. Vamos a control Z, deshacemos eso. Tendríamos también la forma de, si nos fijamos, pinchamos en esta curva y en esta, en el comienzo, podemos hacerlo pinchando en el comienzo y en el final de esta. Vamos a ver qué pasa en esta. Entonces escribimos subreglada, enter, pinchamos por ejemplo en el comienzo de esta y en el final de esta. Bueno, como vemos hace una torsión, ¿no? Empieza a unir las de este lado con las de este, de manera que al llegar aquí las de este lado se cruzan con este, y si lo vemos en planta, la superficie reglada que queda pues es muy distinta de esta, ¿no? Ya no es un cilindroide. Vamos a acercarnos para verlo en movimiento. Entonces ponemos 3DO, ya que no es fácil intuir. Entonces vemos que aquí hace ese corte consigo mismo, ¿no? Ya que por un lado tenemos que estas vienen hacia aquí, se van desplazando y llegan hasta aquí. Entonces genera esa zona de la superficie que se intercepta a sí misma, ¿no? Provocando aquí esta zona plana, ¿no? Y luego esta zona con alabeo, ¿no? Bueno, como vemos es mucho más complejo que esto, y esto es simplemente la unión de esas dos circunferencias con líneas que en este caso pasan por planos horizontales, generando ese cilindroide, ¿no? Bueno, pues esto se viene utilizando para cubrir, pues por ejemplo, entradas, como en este caso, dos arcos que están en dos muros que forman entre sí, por ejemplo, 90 grados, pues esta sería una unión adecuada, una unión entre las dos, además de fácil construcción. Podríamos hacer que estas líneas, en vez de estar repartido este arco en medidas angulares iguales, podríamos hacer que tuvieran todas la misma altura, ¿no? Entonces, bueno, ya decimos que eso iría variando la posición de las generatrices, pero al final también saldría un cilindroide, ¿no? Bueno, pues ese es el cilindroide hecho con AutoCAD, que como vemos en el caso de superficie reglada nos sirve para construir la superficie, mientras que en el caso del conoide pues no vale porque no es lo mismo hacer una división angular con un arco que con una recta. En cambio aquí son dos arcos y por tanto en el caso del cilindroide es válido, aunque en el caso del conoide no lo es.